Les recordamos que nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya vamos en el capítulo 12. La semana pasada, el hermano José Miguel, estudiamos el verso 3 para identificar quiénes eran los personajes en este capítulo. Y el día de hoy vamos a estudiar la gran batalla en el cielo, a cargo de nuestro querido hermano Pedro. Hermano Pedro, el tiempo es tuyo. Bueno, feliz sábado, hermano, a cada uno de ustedes. Le agradezco por hacerse tiempo y cita, digamos, en este horario para Dios, y por lo tanto todo lo que se hace en este día debe ser para gloria y honra del Señor. Tal como le decía mi hermana Katy, se está estudiando lo que es el libro de Apocalipsis, y entramos a los versos del capítulo 12 de Apocalipsis. Sin embargo, como lo hacemos siempre, antes de comenzar a escudriñar la santa palabra de Dios y ver las maravillosidades que el Señor nos entrega, vamos a arrodillarnos para elevar una oración al Señor y para que Él nos guíe en esta navegación de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor bendito, te damos gracias por este día de vida que nos has dado, y te rogamos tu Santo Espíritu para que nos puedas guiar, Señor, en lo que es el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos puedas bendecir con inteligencia, sabiduría, para poder entregar este mensaje, Señor, que venga acompañado de tu Espíritu, que entre en los corazones de cada uno de nosotros y nos permita comprender estas verdades. Señor, sabemos que todo este conflicto en el que estamos nosotros no se originó aquí en la tierra en un primer momento, sino que se originó en otro lugar. Ayúdanos a poder comprender y entender dónde se originó, en quién se originó, cuáles fueron las consecuencias iniciales y por qué, Señor, nosotros estamos, digamos, en estos días luchando y mirando al Señor Jesús para poder ser salvos. Te agradecemos por todo y te pedimos siempre, Señor, tu guía, y te rogamos también que coloques en el corazón de todos los hermanos la capacidad para poder entender y comprender estas verdades. También coloca, Señor, en el corazón de aquellos hermanos que no se han hecho cita para congregarse, el deseo del querer como el hacer, para que puedan estar reunidos a ti en este día sábado santo hermoso, conforme al mandamiento. Padre celestial, dejamos todo en tus manos, guíame y utilízame como un instrumento tuyo, que de mi palabra y de mi boca, Señor, salgan tus palabras, que sea guiado por tu Santo Espíritu, y todo lo que haga sea para tu gloria y honra. Lo pido en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, vamos entonces a comenzar lo que es el estudio de la palabra que nos convoca en esta mañana. Voy a proyectar una presentación, entonces vamos a comenzar. Tenemos entonces, como les comentaba, tenemos un estudio que estamos realizando acerca del estudio de Apocalipsis. Entramos al capítulo número 12, donde tenemos esta visión que ve Juan y que nos lo explica, donde está la mujer vestida del sol, ¿verdad?, con la luna en los pies, ¿ya? Y donde vemos también un dragón con 7 cabezas. Tenemos algunas características, como lo vimos la semana pasada con el hermano José Miguel, y también tenemos a este dragón, ¿ya? Este dragón que arrastra, tal como dice el verso en Apocalipsis 12:4, arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y lo arroja sobre la tierra. Ya pudimos identificar nosotros que esa iglesia ya representa al pueblo de Dios, ¿cierto? Esta mujer, perdón, representa a la iglesia que es el pueblo de Dios, específicamente la iglesia pura, tanto a la iglesia en un primer instante, la iglesia del pueblo judío, como también la iglesia verdadera del Señor, que fue instaurada no acá, sino que en el cielo, ¿ya? Así que vamos a ir viendo en este panorama. Sin embargo, cuando ustedes leen acuciosamente la palabra de Dios, ya se dan cuenta que en un primer instante se habla de esta mujer vestida del sol o vestida de la justicia del Señor Jesús, con la luna en los pies, que ya vimos la semana anterior, que es la luz menor, la palabra de Dios, la Biblia, lo que nosotros tenemos, ¿ya? Y sin embargo, esta mujer pura, resplandeciente, ¿ya? Él va a tener un hijo. Sin embargo, hay un dragón que en una ventana de paralelo, digámoslo así, ese dragón arroja las estrellas, a la tercera parte de las estrellas del cielo, y luego se dispone a devorar al hijo tan pronto como naciese. Por lo tanto, tenemos a este dragón que arrastra con su cola las estrellas, ya, lo que nos dice inmediatamente que hubo un conflicto, una batalla, algo, ya antes de que este dragón se dispusiera a esperar que naciese ese hijo y poder devorarlo. Es decir, hay dos eventos, hermanos, que yo quiero que ustedes revisen y que reconozcan. Uno, una batalla que sucedió antes de que este hijo, ya que es la simiente, naciese en la tierra, y luego una segunda batalla que la vemos ya en terreno de la tierra propiamente tal. Una batalla inicial que se hizo en el cielo y una segunda batalla que está en la tierra. Sin embargo, yo me voy a enfocar a esta primera batalla,
a la que se realizó en el cielo, en donde se arrojaron la tercera parte de las estrellas, ¿ya? Con el dragón mismo. Así que en este contexto, donde tenemos dos batallas diferenciadas y donde vemos el arrastre de la tercera parte de la estrella del cielo, comienzo entonces la predicación del día de hoy. Primero, hermano, para que podamos comprender qué es lo que sucedió en el cielo, ¿ya? Y la dinámica que se trasladó a la tierra, entonces lo primero que debemos entender es el concepto de Dios. Tenemos a Dios, un Dios constituido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya un Dios que en conjunto forma un todo. Son iguales en carácter, iguales en propósito, sin embargo son tres diferentes personas. ¿Cómo lo entendemos? Vamos a entender la jerarquía del cielo, cómo se disponía, digamos, el gobierno de Dios, cómo se dispone hasta el día de hoy, y qué sucedió en ese gobierno. Para eso entonces tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios, ¿verdad? Y vamos a comenzar. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si yo leo a grosso modo y rápidamente este versículo, voy a entender que el Señor es uno solo y no tres como nosotros lo hemos estado diciendo o como yo lo acabo de decir. Sin embargo, cuando nosotros entendemos la palabra que se traduce como uno en este versículo, es la palabra Echad, ya significa unido o unidad. Por lo tanto, en el hebreo entendemos ya que es unido o unidad, y al volver a leer, nosotros este verso entendemos lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una unidad o una unión es. Ya, sin embargo, no nos quedemos con eso, vamos a seguir indagando en la palabra de Dios, y en Juan 10:30 se nos dice lo siguiente: el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos, es decir, no son uno, son dos, dice él, el Señor Jesús, y el Padre, ya tenemos dos, pero dice que los dos son uno, ya, el mismo concepto que vimos recién en Deuteronomio 6:4. Sin embargo, en Génesis 28:19, nosotros podemos ver esta unidad, no uno, sino que más de uno. Dice, entonces dijo Dios en la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No dijo, haré al hombre, sino que dice, hagamos. Es decir, uno, no uno, sino que más de uno. Este concepto también se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el hombre quiso rebelarse contra el Señor nuevamente, en la historia de la Torre de Babel, dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Si se fijan, tampoco es uno. El Señor no dijo descenderé y confundiré su lengua, sino que descendamos, como hablando de más de uno, y confundamos, como hablando de más de uno, su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y también, si avanzamos, que nosotros encontramos en Mateo 28:19 justamente la presencia de esta unidad, ¿ya? Por ejemplo, dice, por tanto, id y haced discípulos, hablando de la gran comisión, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos a los tres juntos, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Mateo 3:16-17 también lo dice cuando, en conforme al bautismo del Señor Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, con estos versículos nosotros podemos comprender que el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres forman una unidad, lo que nosotros conocemos como Dios. Cada uno es Dios en forma individual y cada uno es Dios cuando lo concebimos como una unidad tal como Él lo dice en su palabra. Pero veamos qué nos dice el Espíritu de Profecía, que son también testimonios con respecto a la palabra de Dios. Dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir una nueva vida en Cristo. Entonces, en el evangelismo podemos encontrar esto, ya donde se nos destaca que en el trío celestial está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres iguales en carácter, los tres iguales en propósitos, pero son tres distintos que han tomado un rol diferente en lo que es este plan de salvación. ¿Por qué comienzo con esto, hermanos? Porque es importante saber que Dios no es uno, sino que Dios es una unidad compuesto por tres. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo siguiente. De estos tres, en el plan de salvación,
cada uno tomó un rol distinto, ¿ya? Pero sin embargo también, no tan solo en el plan de salvación, sino que también en cómo se distribuye o cómo se realiza la jerarquía, ¿ya? Cómo se realiza cómo está la jerarquía, digamos, del cielo, tenemos que entender, hubo uno de ellos que materializó toda la creación, ¿ya? De todas las huestes de los cielos y todos los mundos. Uno de ellos se conoce como Miguel, ¿ya? Quien materializó toda la creación. Nosotros los conocemos en la Escritura como Miguel y nosotros también lo conocemos en la Escritura como Cristo, ¿ya? En ese sentido, vamos a ir viendo quién es Miguel, ¿ya? Y vamos a contrastarlo con quién es Cristo. Entonces, la pregunta surge, ¿quién es el creador? ¿Jesús? ¿Miguel? ¿Solo Jesús? ¿O Miguel? ¿O no? ¿O no hay ninguno de ellos? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En Juan, capítulo 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Nos dice entonces que el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por el verbo todas las cosas fueron creadas. Es decir, el verbo creó todas las cosas. Sigamos viendo, dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, el que creó todas las cosas, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. El verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo creó todas las cosas, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? Cristo. ¿Ya? Y aquí dice, en el verso 10 de Juan, capítulo 1, en el mundo estaba el verbo, y el mundo por él, es decir, por el verbo, fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, nosotros entendemos que todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron creados por el verbo, ¿verdad? Ya sabemos que el verbo es Cristo. Sin embargo, sigamos escudriñando la Escritura para que la misma palabra nos hable. Y nos dice, para el contexto, en Colosenses 1 del 14 al 17, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados. Él, es decir, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, aquí nos destaca claramente, hermanos, que el Señor Jesús fue el que creó todas las cosas, en el cielo, muy importante, y también en la tierra. ¿Ya? Todas las cosas subsisten en Él. Eso es muy importante destacarlo. También en 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí nos vuelve a destacar que a través del Señor Jesucristo fueron hechas todas las cosas, incluyendo a nosotros, ¿ya? También el Espíritu de Profecía nos destaca lo siguiente, nos dice, el mundo fue creado por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. En relación con esto, las palabras habladas son tan definidas que nadie necesita estar en duda. Cristo era Dios en esencia y en el más alto sentido. Estaba con Dios desde la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Aquí el Espíritu de Profecía nos deja muy claro que Cristo hizo todas las cosas tal como lo indica su palabra, y además que Cristo es Dios mismo. Por lo tanto, existió antes de cualquier creación, juntamente con el Padre, y es eterno y bendito por siempre. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque si entendemos que Cristo es eterno, es Dios y es el creador, vamos a sentar las bases de la rebelión justamente de Lucifer. Sin embargo, aquí vimos que Cristo creó todas las cosas, Cristo siendo Dios mismo. Sin embargo, nos salta la duda, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces Miguel en todo esto? Si ustedes revisan, para aquellos hermanos que nos están acompañando recién, en algunas predicaciones anteriores acerca de Daniel, justamente yo mismo hice una predicación acerca de quién es Miguel. Sin embargo, no vamos a entrar en ahondar más de esto, sino que le voy a dar unos pequeños esbozos para recordar de quién es Miguel. En la palabra, en la escritura, encontramos el nombre Miguel 5 veces citado y el concepto de arcángel
2 veces citado en la palabra de Dios. Sin embargo, en una de ellas tenemos la unión tanto de la palabra arcángel como de la palabra Miguel para poder identificar quién es Miguel. Nosotros leemos lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí podemos encontrar unido el concepto de Miguel con el concepto de arcángel, que nosotros sabemos que arcángel significa jefe, jefe de los ángeles, alguien superior de los ángeles. Sin embargo, entendemos que Miguel es el jefe superior de los ángeles, ¿ya? Entonces ya tenemos un título: jefe y superior de los ángeles. Ya también encontramos en Apocalipsis 12:7 que después hubo una batalla en el cielo, dice. Miguel y sus ángeles, recordemos que Miguel es un arcángel, como lo leímos en el texto anterior, es decir, el jefe Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Sabemos también, a la luz de la palabra de Dios, que el dragón representa a Satanás. Entonces, Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, es decir, contra Satanás, y luchaban Satanás y sus ángeles en esta segunda batalla. Ya también vemos en 1 Tesalonicenses 4:16 lo siguiente, hablando de la segunda venida de Cristo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, el Señor Jesús va a venir a tus hijos, pero nótese que está en rojo, con voz de arcángel, es decir, con voz de jefe de los ángeles, va a venir y va a resucitar a los muertos en Cristo. Es decir, tenemos a este Miguel, ya, que es un arcángel, jefe de los ángeles, ya que luchaba contra Satanás y sus ángeles, y tenemos acá, con respecto a la segunda venida de Cristo, que Cristo, con voz de arcángel, va a venir a buscar y resucitar a sus hijos. Por lo tanto, tenemos a Miguel con voz de Miguel siendo un arcángel, a Cristo siendo un arcángel, ¿ya? Y cada uno con su ejército de ángeles. ¿Serán 2 figuras distintas, hermanos, o será el mismo? Bueno, también aquí en Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Tenemos a Cristo con sus ángeles, a Cristo con voz de arcángel, a Miguel por un lado con sus ángeles, y a Miguel siendo un arcángel. ¿Les llama la atención a estos hermanos? Bueno, veamos qué nos dice el Espíritu Profecía también. Nos dice, hablando de la muerte de Moisés: Moisés pasó por la muerte, pero Miguel bajó y le dio vida antes que su cuerpo viese la corrupción. ¿Quién le dio vida, hermanos? Miguel. Miguel le dio vida. ¿Y quién es el único que da vida según la palabra de Dios? Recordemos que el Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién da vida si no solamente Dios? Bueno, dice: Satanás trató de retener ese cuerpo, reclamándolo como suyo, hablando del cuerpo de Moisés. Pero Miguel resucitó a Moisés. ¿Quién tiene el poder de resucitar o de la vida? Insisto, Dios. Miguel resucitó a Moisés y lo llevó al cielo. Satanás protestó acerbamente contra Dios, llamándole injusto por permitir que se le arrancase su presa. Pero Cristo no reprendió a su adversario, aunque era por la tentación de éste como el siervo de Dios había caído. Se remitió a su padre diciendo: Jehová te reprenda. Aquí nos dice claramente que Miguel resucitó, Miguel dio vida, Miguel le dio la vida a Moisés. Sin embargo, si alguno de ustedes sigue teniendo dudas con respecto a si Miguel es realmente Cristo, leamos el siguiente párrafo. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión, cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Ojo, hermano, lo que dice acá: Miguel, o sea, Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo, y lo resucitaron para llevarlo al cielo. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Que efectivamente Miguel, ese arcángel, es Cristo, ese que hablaba con voz de arcángel para resucitar y venir a buscar a sus hijos, hablando de la segunda venida, y cuando llega a la tierra y viene con el sinnúmero y sus millares de ángeles. Entonces, hermanos, entendemos que en este trío celestial, quien creó los cielos y la tierra es Cristo, el Verbo, y quien también es
Miguel, el arcángel, es Cristo mismo. Por lo tanto, teniendo este panorama ya en mente, vamos a poder continuar con justamente el relato de qué sucedió en el cielo. Es algo que yo no puse, hermano, que también es para estudio propio de ustedes, es que Miguel, ya el arcángel o Miguel, Cristo, también se conoce en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Por eso, cuando el Padre habla, dice que yo enviaré delante de mí mi ángel, ¿ya? O el ángel de Jehová hacía la voluntad de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Miguel. ¿Quién es Miguel? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Por eso que el Señor dice que háganle caso, hablándole al pueblo de Israel, a su ángel que enviará adelante, porque su ángel no perdonará sus rebeliones, porque justamente es el mismo carácter y el mismo trato que tiene el Padre, porque el Padre y el Hijo tienen el mismo carácter y propósito. Teniendo esto en mente entonces, sabiendo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios, que Miguel y Cristo es el mismo, crearon que es el ángel de Jehová, entonces entendemos justamente quién venía debajo. Debajo había un ángel excelso, que vamos a entrar a reconocerlo, y debajo de ese ángel excelso habían más ángeles. Así se distribuye el gobierno de Dios. Dios tiene su propósito, Dios entrega sus propósitos a través de Miguel, a través de Cristo. ¿A quién? A este ángel que nosotros conocemos como Lucifer. Y este ángel, ya que es un querubín protector, entrega la voluntad de Dios, ya, y la da a conocer al resto de las huestes angelicales y así hacia abajo. Esta es la jerarquía de Dios. Vamos entonces a entrar a indagar quién era Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Entonces nos preguntamos, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, ¿lo mismo o no es lo mismo? Vamos entonces a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Ezequiel 28, del verso 12 al 13, se nos indica: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Tú, hablando de Satanás o de Lucifer, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Nos dice que Lucifer fue el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y también nos dice que estuvo todo preparado para cuando fue el día de su creación. Por lo tanto, nos indica inmediatamente que Lucifer, así como todo lo que es creado en el cielo y la tierra, fue un ser creado, hecho por Dios. ¿Hecho por quién? Por Cristo, por Miguel, como lo vimos recién, ¿ya? Por Dios mismo. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía, dice: Dios lo creó a Lucifer, bueno y hermoso, y en todo lo posible a su propia semejanza. Lucifer, o el portador de luz, que es lo que significa Lucifer, ya fue creado por Dios y Dios lo creó bueno, hermoso y en todo lo posible a su propia semejanza. Es decir, se asemejaba, mostraba el carácter de Dios mismo. Por lo tanto, era un ser perfecto. Lucifer no tiene nada que ver con Satanás. Un ser en un estado totalmente distinto. Pero miren lo que sigue diciendo el Espíritu de Profecía. Dios lo creó a Lucifer noble, ricamente dotado. Lo colocó en una posición elevada de responsabilidad. Es decir, después de Dios, era el ser más honrado y elevado de todos, ¿ya? No requirió de él algo que fuera irrazonable. Debía, Lucifer, administrar el cargo dado por Dios con mansedumbre y devoción y promover la gloria a Dios, quien lo había coronado de gloria, belleza y encanto. Es decir, el trabajo que tenía Lucifer, además de cubrir la gloria de Dios y el poder de Dios, era dar a conocer a los demás la voluntad de Dios y de esa forma enaltecer y engrandecer a Dios. Después de Dios, él era el más exaltado. Dice, excluyendo a Cristo, es decir, sacando a Cristo de lado, Satanás fue en un tiempo el más honrado de Dios y el más alto en poder y gloria entre todos los habitantes del cielo. Es decir, ¿quién era el más poderoso de todos los habitantes del cielo, de las criaturas creadas? Fue Lucifer, ¿ya? Cristo se extrae a un lado porque Cristo es Dios, y él, por supuesto, tiene la preeminencia de poder absoluto. Sin embargo, de los seres creados, Satanás era el mayor, el más honrado y el que tuvo más poder y gloria, el más poderoso de todos. Nos dice acá también, Lucifer, el hijo del alba, que superaba en gloria a todos los ángeles que rodean el trono,
estaba unido al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Es decir, la relación que existía entre Cristo, ¿ya? Es decir, entre Miguel y entre Lucifer, era una relación tan estrecha y eran tan unidos y estaban unidos de tal forma que tenían y desarrollaban entre ellos los vínculos más íntimos, es decir, lo más hermoso y sagrado que el Señor también nos invita a tener a nosotros con Él, vinculado completamente, ¿ya? Sin embargo, dice, Lucifer había sido el más alto de todos, ya lo habíamos visto, los seres creados, y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Si era el primero, ¿a quién se revelaba entonces los propósitos de Dios, según lo que dice acá? A Lucifer, el primero en saber los designios de Dios era Lucifer. Quiero que este los quede súper claro, hermano, porque el Señor revelaba su propósito a Lucifer a través de Cristo, ¿ya? Y Él daba a conocer a todo el resto de la creación. Qué honor más grande, si ustedes se fijan, tenía Lucifer. Dice, pero Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Aquí no está hablando de Satanás, no dice, Satanás fue una vez un ángel. Ah, ¿qué ángel fue? A quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. ¿Quién seguía en orden a Cristo según lo que estudiamos recién? Lucifer. Entonces Satanás, por supuesto que se significa el adversario, fue una vez Lucifer, o dicho de otro modo, Lucifer, cuando cayó, se convirtió en Satanás. Él era ese ángel honrado que venía después de Cristo en el orden. Pero también continuamos con lo que dice Ezequiel con respecto a este querubín. Dice, tú, querubín grande, ¿ya? Que es el título que tenía Lucifer, un querubín grande, protector. Dice el Señor, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Yo les pregunto, hermanos, ¿quién creó a Lucifer? Cristo. Por lo tanto, ¿quién lo puso en el santo monte de Dios? Cristo. Es decir, todo lo que Lucifer era, todo lo que representaba y todo lo que hacía era un regalo de la benevolencia de Dios, mostrado también en la figura de Cristo. Entonces era perfecto en todos sus caminos. Lucifer no era Satanás. Lucifer era perfecto, ¿ya? Pero era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado, recordando que era una criatura hecha, hasta que se halló en él maldad. Y aquí nos sigue diciendo el Espíritu de Profecía, los ángeles habían sido creados llenos de bondad y amor, se amaban unos a otros, sin parcialidad, y a Dios en forma suprema. Ese amor los motivaba a complacer al Creador. Para ellos, la ley de Dios no representaba un yugo penoso, sino que se deleitaban en cumplir sus mandamientos y estar atentos a la voz de su palabra. Sin embargo, en ese ambiente de paz y pureza, se originó el pecado en aquel que había sido perfecto en todos sus caminos. El profeta escribe acerca de él, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Hermanos, ¿dónde se originó esta disconformidad? ¿Dónde se originó el pecado? Se originó en aquel que había sido perfecto en todos sus caminos. Nosotros vamos a ver que el pecado se originó en el corazón, es decir, en la mente de Lucifer. El Señor no creó el pecado ni creó a seres pecadores, sino que el Señor creó a seres libres con la capacidad de poder recibir su amor y aceptarlo o de rechazar su amor. Y en eso tenemos que ser muy claros porque el Señor no creó a un ser defectuoso o un ser pecador, sino que el Señor creó a seres libres, lo mismo que nosotros hoy en día. El pecado, dice, es algo misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo. El pecado apareció en un universo perfecto, algo que se muestra inexcusable. Es decir, no había una razón para que Lucifer pudiese estar disconforme. Ya no había razón alguna, y lo vamos a ver en los siguientes textos que vamos a ir notando. Por lo tanto, el desarrollo de ese deseo es algo que no se puede explicar, porque no había razón de que pudiese existir. Dios no creó el mal, solo hizo lo bueno, aquello que es a su semejanza. El mal, el pecado y la muerte son el resultado de la desobediencia que se originó ¿en quién? En Satanás. Entonces entendemos que las semillas de rebelión, de disconformidad, se originó en el corazón, en la mente de Satanás.
y no en lo de los demás ángeles, ni el Señor tampoco lo creó. Pero sigamos y continuemos lo que dice Ezequiel. Dice que a causa de la multitud de sus contrataciones, dice, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Es decir, en el corazón de Lucifer ya se generó esta disconformidad y dice que debido a la multiplicidad de sus contrataciones, pecó, ¿ya? Y el Señor, es decir, el Señor Jesús, lo tuvo que echar del monte de Dios. ¿A qué se refiere cuando hablamos nosotros que con la multitud de las contrataciones? Cuando nosotros leemos la palabra a simple vista contrataciones, nos damos cuenta y nuestra mente se nos puede ir a lo que son contratos, ¿verdad? Cuando tú haces un contrato, cuando tú tienes una relación más formal con otros, es un contrato. Sin embargo, la palabra también nos da luces con referente a qué se refiere con estos múltiples contratos, ¿ya? Y por qué pecó a través de esto Lucifer. ¿Ya? Y para eso vamos a comprender lo siguiente. En la palabra de Dios también se utiliza la raíz de la palabra contrataciones en 2 versículos más de la Biblia, ¿ya? ¿A qué nos referimos con contrataciones y dónde encontramos además estas raíces de estas palabras? Es lo siguiente. En Ezequiel 22:9 dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La palabra utilizada acá como calumniadores, tiene la misma raíz que la palabra utilizada en contrataciones, ¿ya? En Ezequiel capítulo 28. Por lo tanto, entendemos que calumniadores, ¿ya? Y contrataciones tienen la misma raíz y por tanto el significado similar. Las calumnias, cuando uno calumnia a una persona, en el fondo lo que hace es entregar información falsa con respecto a esa persona. Calumniar es en el fondo entregar información falsa o lo que es lo mismo, mentir. Por lo tanto, ya tenemos una raíz, calumniar, mentir, ya con respecto a contrataciones. También en Levítico 19:16 encontramos lo mismo, de la misma raíz. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. La palabra chismear también viene de la misma raíz que la palabra calumniar. Por lo tanto, tenemos en un concepto, 1, calumniar, 2, chismear, que vienen de la misma palabra de las contrataciones. Por lo tanto, cuando Lucifer, debido a las múltiples contrataciones o a las múltiples mentiras, a los múltiples chismes, a las múltiples calumnias, entonces su corazón se apartó de Dios y pecó. Entonces, entendemos también justamente ese concepto que yo le acabo de decir, resumido acá en Juan 8:44, y dice, vosotros, hablando a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesús lo califica como mentiroso y padre de mentira. En la palabra de Dios que leímos recién, vimos que las contrataciones, es decir, las múltiples contrataciones, es decir, los múltiples chismes, las múltiples calumnias, las múltiples mentiras, fueron el arma que utilizó el enemigo, ¿ya? Para poder sembrar en la mente de los distintos ángeles la semilla de disconformidad. ¿Dónde apareció el pecado? En el corazón de Lucifer. ¿Quién es el que estaba apartándose y estaba disconforme con el gobierno de Dios? Lucifer. Sin embargo, él sembró esa semilla de disconformidad a través de las mentiras en el corazón de los demás seres celestiales. También acá, en Apocalipsis 12:4 dice, y su cola, hablando del mismo dragón, que es el versículo del día de hoy, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del dragón, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recordemos, hermanos, que recién estábamos viendo cuál era la descripción que se hacía de Lucifer en Ezequiel, capítulo 28, y que hablaba de que a través de sus múltiples contrataciones pecó. Acá en Apocalipsis, que estamos leyendo nosotros, habla de que ese dragón, que sabemos que es Satanás, con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué es entonces la cola? Miren cómo la palabra de Dios no se contradice. Dice en Isaías 9:15, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira, o el mentiroso, ¿quién es? La cola.
Por lo tanto, cuando nosotros leemos ahora en Apocalipsis que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, entendemos que arrastró con sus mentiras a la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, a la tercera parte de los hijos de Dios, de los ángeles del cielo. Por lo tanto, Ezequiel dice que a través de sus mentiras pecó. Juan, a través del Apocalipsis, dice que el dragón, que es Satanás, a través de la cola, es decir, las mentiras, arrastró también los hijos de Dios, es decir, los ángeles en el cielo. Por lo tanto, ambas visiones, ambos textos nos indican que la estrategia que utilizó Satanás fue la misma, la mentira. Una estrategia que el Señor no puede utilizar porque el Señor no peca, el Señor no miente, ¿ya? Ahora nos salta la siguiente pregunta. Bueno, si entonces a través de las mentiras, a través de la calumnia, a través de toda esta estrategia de maldad, Lucifer logró sembrar en la mente de muchos ángeles el espíritu de disconformidad, dice que a través de esto pecó. Vamos a recordar brevemente lo que es el pecado. Sabemos que en 1 de Juan 3:4 nos dice claramente, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, primero Lucifer tiene que haber roto los mandamientos de Dios para haber pecado, porque acá dice que el pecar es quebrar la ley. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender, hermanos, que la ley existía desde antes que se creara el ser humano. ¿Por qué? Porque la ley es eterna. Porque si la ley no hubiese existido, Satanás no hubiese pecado. Porque para pecar tiene que romper la ley. Por lo tanto, la ley existía, la ley es eterna. Por lo tanto, pecó, quebró la ley y por lo tanto se hizo pecador. Ya eso es lo primero que tienen que saber, hermanos. La ley siempre ha sido eterna y no fue dada solamente al pueblo de Israel en el monte Sinaí, porque recordemos que Adán y Eva también pecaron, por lo tanto la ley existía antes, y Lucifer también pecó en el cielo cuando todavía no había sido creada la raza humana. ¿Ya? Entonces, si pecó y quebró la ley de Dios, pensemos, hermanos, ¿contra qué atentó Lucifer en el cielo entonces? Contra Dios y específicamente contra su ley. ¿Ya? Miren lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Aunque Dios había creado a Lucifer noble y hermoso y le había dado un alto honor entre las huestes angélicas, no lo había colocado fuera de la posibilidad del mal. Estaba dentro de las posibilidades de Satanás elegir hacer el mal y pervertir sus dones. Hermanos, es muy importante esta frase que yo destaqué en rojo, que Satanás tenía la posibilidad de ¿qué? De elegir hacer el mal. El mal lo hizo por elección. Eva pecó por elección. Adán siguió el designio de su esposa. ¿Por qué? Por elección. Aquí, hermanos, nos podemos ver que no existe nada que me tocó porque me tocó, sino que aquí hay una elección, una decisión consciente de seguir y hacer lo que Dios dice o de no hacerlo. Por lo tanto, nosotros en el día de hoy, dicho sea de paso, también estamos lo mismo. Cada cosa que nosotros hacemos es elección. No hay aquí una suerte de que me tocó vivir, sino que nosotros elegimos día a día hacer el bien o no hacerlo. ¿Ya? Entonces, hermano, aquí podemos tener una imagen de quién fue Lucifer. Lucifer, ese portador de luz que estaba debajo del mando de Miguel y de Dios, ¿verdad? Como lo vemos en la figura que tengo en pantalla. Entonces, todos los designios de Dios, todos los planes de Dios, todas las revelaciones de Dios a través de Miguel eran entregados a Lucifer, ¿ya? Y Lucifer, el portador de luz, era el que entregaba y daba a conocer la voluntad de Dios a todos los seres angelicales y a su vez los distintos seres angélicos al resto de las criaturas. Así era como el Señor entregaba y daba a conocer su voluntad a todos. Pero fíjense lo siguiente, tenemos a Cristo ya como ángel, hecho visible como un ángel, ya que nosotros conocemos como Miguel, sentado en el trono. Y encima de él, en el trono, ya estaba el Padre, que nosotros sabemos por el Espíritu de Profecía también, que el brillo de la luz de Dios es como 7 veces el sol de mediodía. Nadie ha visto al Padre jamás, porque nadie podría vivir si nosotros lo llegásemos a ver, ninguna criatura. Por lo tanto, la sustancia visible, digamos, para compartir con sus seres de esta divinidad que es Dios, estaba en las manos de Cristo, es decir, Miguel. Miguel tenía una relación directa, ya, como lo vimos en el Espíritu de Profecía, con Lucifer, y se comunicaban directamente y la voluntad se transmitía a todas las criaturas. Sin embargo, ya pasó lo siguiente. Este ángel, como nosotros leímos recién, pecó, comenzó a apartar su mirada y su visión de Dios, ya de Cristo y de Dios. Por lo tanto, su corazón se empezó a tornar hacia él mismo. ¿No era acaso hermoso Lucifer?
¿No era acaso inteligente? ¿No era acaso sabio? Efectivamente, porque así lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, olvidó que esa belleza, esa sabiduría, esa perfección y esos dones provenían directamente porque Dios lo dotó de aquello, no porque él tuviese algún rasgo característico que se mantuviera o que existiera por sí mismo. Era el Señor Jesús, era Dios ya el que lo había dotado con esas características. Sin embargo, él en el corazón ambicionó, como lo decía Ezequiel, tanto el poder de Dios como también el trono de Dios. Entonces, fíjense en esta imagen, hermanos. Estaba Lucifer, ¿ya? Y estaba en contacto con Miguel. Entonces, el Padre que estaba en el trono exaltaba y exalzaba ¿a quién? A Miguel. ¿Por qué? Porque era su hijo, porque era Dios mismo. Entonces, nadie había cuestionado en el universo estos designios. Sin embargo, Lucifer dijo, ¿por qué Dios Padre tiene que exaltar a este, que es Miguel, que es un ángel como yo? ¿Por qué no tiene que exaltar a él si yo soy igual o mejor que incluso que Miguel? ¿Qué le pasó en el corazón de Lucifer, hermanos? Lucifer quitó su corazón y no se dio cuenta de que ese ángel al quien él empezó, digamos, a detestar, a odiar y a envidiar, era Dios mismo. Ya uno puede decir, ¿cómo es posible que pase que Lucifer pueda haber hecho eso en el cielo? Hermanos, cuando Cristo, cuando Miguel se encarnó como hombre en la tierra, ¿acaso los seres humanos en la tierra no lo vieron como un igual? ¿Acaso no lo vieron como otro de su misma raza? Y al final, ¿qué hicieron? Hicieron de todo ¿para qué? Para crucificarlo y matarlo. Bueno, lo mismo sucedió en el cielo. Él lo vio como un igual y no se dio cuenta que era Dios. Sin embargo, Dios no dejó estas cosas libre albedrío. Vamos a ir viendo lo que sucedió. Ezequiel dice, se enalteció tu corazón, hablando de Lucifer, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, que ya lo estudiamos, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí un resumen de lo que sucedió en el corazón, cómo se apartó, cómo su belleza y sus dones propios, digamos, lo engañaron, lo cegaron, y él pensó que por sí mismo tenía, digamos, esa capacidad, esos dones, y también merecía, digamos, según él mismo, tener su propio gobierno y dominio. Quería ser como Dios en cuanto al poder, pero no en cuanto al carácter. Aquí el Espíritu de Profecía nos amplía mejor aún y vamos a entender mejor lo que sucedió. Poco a poco, dice, Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. ¿Qué quería él? Ensalzarse, ser como Dios. Aunque toda su gloria provenía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. ¿Cuántas veces, hermano, a nosotros nos pasa lo mismo? Oh, es que yo soy bueno para dibujar. Sí, pero yo no necesito a Dios, esta es una habilidad con la que yo nací. Yo nací con esto, yo soy bueno para esto y puedo mejorar. ¿Cuántas veces nosotros pecamos de la misma forma, en como lo hizo Lucifer, pensando que todas las características que tenemos nosotros son propias nuestras y que no dependen de Dios? Bueno, lo mismo le pasó entonces a Lucifer. Quería ensalzarse. Y recuerden, entre paréntesis, hermanos, que cuando el Señor Jesús fue tentado por Lucifer, la primera tentación, ¿se acuerdan que fue por los panes? ¿Ya? La segunda tentación, ¿se acuerdan que fue porque se tirara encima porque Dios le iba a proteger? Y la tercera mostró su real carácter. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré y postrado me adoraré. ¿Qué quería Lucifer? Ser adorado como Dios. ¿Qué dice acá? Que albergó el deseo de ensalzarse, o es decir, de ser adorado. Continuamos con la historia. Dice, antes de que la gran controversia principiase, antes de que la rebelión fuese propiamente tal instaurada, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad era la fuente de todo su regocijo. Es decir, Dios sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de Lucifer y antes de que se desarrollara cualquier rebelión, él tenía que dar a conocer a los ángeles del cielo claramente su voluntad. Y así lo hizo. Dice, el rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba el Hijo y manifestar cuál era la relación que él, es decir, el Padre, tenía para con todos los seres creados. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios
y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Padre dejó en claro que era en Cristo a quien él entregaba toda su voluntad, digamos, y entregaba todos sus designios, y era a través de Cristo que se ejecutaba los planes. Lo que sucede es que obviamente el Señor Jesús, Cristo, entregaba su voluntad a Lucifer y Lucifer lo transmitía al resto de las huestes angélicas, como lo vimos recién. Pero el Señor lo dejó bien claro, ¿ya? Lo dejó bien claro para que no hubiese ninguna duda ante los ángeles y los habitantes del cielo, ¿ya? Dice también, es decir, Cristo estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría el mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra. ¿Quién era el jefe de todas las huestes de ángeles? ¿Quién era el arcángel, que es el jefe de los ángeles? De todos los ángeles, Cristo mismo, como lo destaca acá el Espíritu Profecía, o más bien conocido también como Miguel. Es decir, él era igual que Dios, como lo vimos en Juan 1, ya del 1 al 3, el verbo es Dios mismo, el verbo se hizo carne, ya, entonces Cristo es Dios y Miguel es Dios. Por lo tanto, el Señor tuvo que dar a conocer su voluntad y dar a conocer la posición que tenía Miguel o Cristo ya en el gobierno en el cielo. Él estaba sentado a la derecha del Padre y toda la voluntad de él era la misma del Padre y por lo tanto debía obedecerse. Dejó en claro entonces el Padre de que Cristo es Dios y a él se le debe adoración, ¿ya? Sin embargo, no quedó todo ahí. Dice que Lucifer estaba envidioso y tenía celos ¿de quién? De Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos Satanás, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo con poder y autoridad iguales a los de Dios. Es decir, el Padre asentó las bases, dio a conocer a los ángeles algo que los ángeles ya sabían, pero en el fondo lo que hizo el Señor, el Padre, fue enaltecer y darle el lugar que corresponde y volver a informar a todo el universo cuál era el lugar que le correspondía a Cristo, el mismo lugar igual que el Padre. Sin embargo, Lucifer, en su envidia y sus celos, por supuesto, empezó a albergar, y en ese momento en que se reconoció al Señor Jesús como el soberano, él también se inclinó, pero en su corazón ya estaba la lucha en cuanto a no más querer obedecer justamente ni someterse a la autoridad de Cristo. Continuemos, dice, Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles, había sido sumamente exaltado, pero aspiraba llegar a la altura de Dios mismo, se glorificaba en su propia exaltación, sabía que los ángeles lo honraban, tenía una misión especial que cumplir, había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar a Cristo más que a él? Entonces existía esa lucha en su corazón. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante él le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria, volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Entonces, por algún tiempo parecía que la influencia de los demás ángeles que estaban gozosos, felices, y reconocían la autoridad de Cristo y no tenían ningún problema, parecía que lo arrastraba a Lucifer, pero después dio cabida a sus pensamientos y siguió apartándose del amor de Dios. Entonces ahora, ¿cómo iba a hacer frente el Señor Dios frente a esto? ¿Qué iba a pasar con esta rebelión? ¿Iba a haber una rebelión abierta o no? Dice, Satanás entonces
comenzó su trabajo de rebelión entre los ángeles que estaban bajo su comando y trató de diseminar el espíritu de descontento entre ellos. Trabajó tan sobrepticiamente que ganó la alianza de muchos de ellos antes que sus propósitos fuesen plenamente conocidos. Entonces Satanás, una vez que lidió este conflicto, una vez que Lucifer tiene este conflicto, que tuvo celos de Dios, que quería ensalzarse, quería ser como Dios, que quería tener el poder de Dios, entonces comenzó a trabajar entre los ángeles que estaban bajo su mando. Empezó entonces de forma susceptible, suave, que no se notara, ganó entonces la alianza de muchos, empezó a colocar su espíritu en ellos, ¿ya? Y lo hizo de la siguiente forma, mediante insinuaciones sutiles, sugiriendo que Cristo había usurpado el lugar que le pertenecía a él. Lucifer sembró las semillas de la duda en la mente de muchos ángeles. Entonces fue a través de ¿qué? De insinuaciones sutiles. ¿Y qué insinuó? Que Cristo había usurpado, le había quitado el lugar que le pertenecía a él. Él debería estar con el Padre, digamos, sabiendo la voluntad. Él debería estar ahí creando. Él debería tener toda la gloria y la honra que tenía Cristo. Entonces les comenzó a sembrar en la mente de sus compañeros ya estas semillas de duda. Pero fíjense que no tan solo fue así, porque también hubieron otras tretas que tenemos que nosotros estar atentos y conocer. Dice, su obra de engaño la hizo con tanta astucia que los ángeles menos exaltados supusieron que él era el gobernante del cielo. Es decir, el engaño, la sutileza con lo que hizo estas insinuaciones fue tan grande que los ángeles menos exaltados ya supusieron y creyeron que efectivamente Lucifer era el gobernante del cielo. Es decir, imagínense el nivel ya en lo cual los engaños penetraron en la mente de estos ángeles y la forma en cómo debe haber dicha. Miren lo que dice acá el Espíritu Profecía. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Es decir, Lucifer sembró la semilla en todos los ángeles. Sin embargo, un grupo de ángeles dio cabida a esas ideas, pero hubo otro grupo de ángeles que no, ¿ya? Entonces, ese grupo de ángeles que permaneció fiel a Dios empezó a hablar, digamos, con Lucifer y a convencerlo de que su deseo, sus insinuaciones no tenían cabida. Es decir, porque el mismo amoroso Cristo o Miguel había sido uno con el Padre siempre, siempre había existido, siempre había sido Dios y por lo tanto que nunca había habido necesidad ni justificación para que él tuviese esos sentimientos, porque él siempre había sido honrado, como lo vimos en la palabra de Dios, también como el primero, como la criatura creada, más exaltada y más poderosa, por lo tanto no había razón como para poder generar o tener en su interior esos deseos, ya, de envidia. Pero dice que los ángeles argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Es decir, los ángeles fieles y leales que intentaron por todos los medios demostrar con poderosos argumentos que no había razón de ser de la disconformidad de Lucifer. Sin embargo, Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, sugiriéndoles pensamientos de críticas hacia el gobierno de Dios. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora y después de que brotó y se arraigó en la mente de muchos, recogió las ideas que él mismo había sembrado primero en la mente de otros y las presentó ante las cortes más excelsas de ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Hermanos, esto es muy importante porque de esa misma forma muchas veces nosotros hemos obrado. Es decir, Lucifer fue y se ganó la simpatía de los demás. Ya es como que yo fuera y dijera, hola hermanito, hermanita, ¿cómo está? Uy, qué bueno es usted predica súper bien, oiga, usted siempre está presente en la escuela sabática, siempre está presente acá, usted participa, usted es un hijo de Dios muy consagrado y muy bueno. Primero se ganó la simpatía de los compañeros, después sembró la mala semilla, oiga, pero usted estaría súper bien para que pudiese predicar siempre, ¿ah?
usted tiene una muy buena característica para predicar, hermanita, no como el resto de los hermanos que no predican tan bien. Entonces sembró ideas de él en los demás ángeles. ¿Y después qué hizo? Después, a través de las cortes, presentó, de las cortes angelicales, presentó esas ideas que él sembró como ideas de otro. Es decir, es como que yo fuera a la junta de iglesia, no, el hermanito tanto y la hermanita tanto predica súper bien, pero él dice que predica mejor que los demás, así que yo no sé, él predica ahí y él que está diciendo esto. Entonces, ¿se fijan, hermanos? Yo pongo una idea en los demás y después esa idea la tomo como que es parte de la persona y la presento ante los concilios. En el fondo así lo hizo Lucifer. Lucifer puso su deseo, sus envidias, sus celos en el corazón de los demás ángeles y después cuando estuvo en la corte con otros ángeles presentó esas ideas como que venían de los otros ángeles. Esa es una forma en cómo trabaja Lucifer y yo lo digo muchas veces una forma en que nosotros trabajamos. Por lo tanto, veamos esto para saber cómo hacer frente a estrategias del enemigo que se presentan hasta el día de hoy. Y dice, el primer intento por derribar la ley de Dios, recuerden que Lucifer pecó y pecar es quebrar la ley de Dios, se fue en contra de Dios y de su ley. Entonces el Espíritu de Profecía lo recalca, el primer intento por derribar la ley de Dios, hecho entre los inmaculados habitantes del cielo, pareció por algún tiempo coronado de éxito. Un inmenso número de ángeles fue seducido. En un aspecto y por algún tiempo, Satanás sacó ventaja sobre los ángeles del cielo y aún sobre Dios mismo. Mientras él podía usar del fraude y la sofistería, es decir, la mentira, para suplir su objetivo, Dios no habría de usarlo. Satanás se quejó de los supuestos defectos en el manejo de los asuntos celestiales y buscó llenar la mente de los ángeles con su insatisfacción. Entonces empezó a sembrar en la mente la disconformidad del gobierno de Dios, de que sus asuntos no son llevados como corresponde y tenía defecto la forma en cómo gobernaba Dios, es decir, específicamente cómo gobernaba Dios a través de Miguel, a través de Cristo. Lucifer intentaba abolir o destruir la ley de Dios. Argumentaba que las inteligencias celestiales no caídas no tenían necesidad de ley, sino que eran capaces de gobernarse a sí mismas y preservar una integridad intachable. Entonces el discurso de Lucifer fue, bueno, ustedes somos seres inteligentes, los ángeles, no necesitamos ninguna ley, que además es defectuosa, como decía él, no necesitamos ninguna ley que nos gobierne, sino que nosotros tenemos la capacidad tal de poder saber lo que es bueno y malo, y por lo tanto de gobernarnos. Y aún así, ser capaces de permanecer íntegros y santos. Graso error sabemos nosotros que fue. Entonces, ahora la pregunta, ¿cómo reaccionaría Dios específicamente ante todo lo que estaba sucediendo? Lucifer sembró la semilla de disconformidad en los demás ángeles y Dios, que sabía que no puede hacer frente con mentiras a todo lo que Lucifer estaba haciendo, tenía que actuar. ¿Cómo reaccionaría o cómo actuaría entonces Dios de ahora en adelante? Dios, en su sabiduría, no expulsó inmediatamente a Satanás del cielo. Este acto no hubiera modificado sus argumentos y solo hubiese servido para fortalecer la rebelión. Hubiera creado simpatía por él como alguien que había sido tratado injustamente y hubiese arrastrado a un mayor número con él. Debía dársele tiempo para exponer y desarrollar plenamente sus principios. Es decir, el Señor sabía en su sabiduría que el sacarlo, el expulsarlo o destruirlo iba a generar mayor duda en las mentes de los ángeles. Dice, cuando Satanás pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargo fruto de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. Hermanos, pongámonos en el siguiente ejemplo. Supongamos que nosotros, estando en la iglesia, viene un hermano y nos dice, oye, borra de los registros de la iglesia, por un ejemplo, al hermanito tal, porque el hermanito tal está con una actitud que va a provocar problemas. ¿Ustedes irían inmediatamente y lo borrarían del libro? Yo creo que en su sano juicio ninguno haría eso. ¿Por qué? Porque merece primero que se muestren los argumentos de por qué. Segundo, se verifique de que efectivamente es así, ¿ya? Y recién después de eso se puede tomar un veredicto. Exactamente acá. Se acusó, el Satanás estaba acusando ya a Dios
acerca de su gobierno, de su administración, de su ley. Por lo tanto, lo que tenía que hacer el Señor era mostrar que se desarrollara justamente lo que él estaba mostrando, porque él dijo que le ofrecía a los ángeles un gobierno distinto, un gobierno libre. Por lo tanto, tenía que desarrollarse para que los seres inteligentes puedan decidir y ver realmente a qué los iba a llevar la rebelión de este ángel. ¿Ya? Dice también, en su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus faltos acertos a los ángeles leales. Ya, mentiras. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Es decir, hermanos, varias veces se le ofreció a Lucifer el perdón ya con tal de que se arrepintiese y no lo hizo. Porque muchos de repente preguntan y dicen, bueno, si se rebeló, ¿por qué el Señor entonces no lo perdonó? ¿Por qué el Señor, al parecer, queda como la idea de que efectivamente solamente se castigó a Lucifer y no hubo nada? Sin embargo, no es así, hermano. Tuvo oportunidades de arrepentimiento igual como lo estamos teniendo nosotros ahora. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Ya recuerden que ahí había perfección, pureza, santidad. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo, al principio, no entendía la verdadera naturaleza de su sentimiento. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinito. Dios hizo hasta lo que más pudo. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. El Señor llamó a Lucifer de la misma forma en como nos llama a nosotros, hasta el último momento, hasta el último segundo, hasta antes que el corazón se vuelva como piedra. Pero hay algo súper importante, y vean y lean bien esto, hermanos, que está en rojo. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Es decir, Lucifer sabía que estaba en el error, supo entonces que quedó convencido de que estaba en el error, sí, y por lo tanto, si siguió su rebelión, fue por decisión consciente, y no fue porque no supiera. Entonces dice, vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. Es decir, él quedó convencido de que su ley era perfecta, era justa, era buena, y por lo tanto lo que él se estaba enfrentando ya no tenía razón ni excusa. Ya, hermanos, muy importante. Entonces dice, en los concilios celestiales, recordemos que el Señor tiene concilios donde toma sus decisiones también y da a conocer su voluntad, en los concilios celestiales se decidió que los principios con los cuales se actuaría no destruirían en el acto el poder de Satanás. El propósito de Dios era colocar todas las cosas en una base de eterna seguridad. Se debía dar tiempo a Satanás para que desarrollase los principios que serían el fundamento de su gobierno. El Señor entonces dijo, ok, se está revelando, él indica esto, Satanás en su mente estaba convencido de que obviamente no era, no era correcto lo que estaba haciendo, ¿ya? Y estaba haciendo algo erróneo, sin embargo continuó, pero el Señor dejó que avanzara para que mostrara justamente lo que él estaba indicando, que se revelara su carácter, se mostrara su gobierno. El universo celestial debía contemplar el resultado de esos postulados que Satanás consideraba superiores a los de Dios. El sistema de Dios debía ser contrastado con el sistema de Satanás. Los principios corruptos del gobierno de Satanás debían ser revelados. Debía demostrarse que los principios de justicia expresados en la ley de Dios son perfectos, inmutables y eternos. Entonces, esto era lo principal. Por eso el Señor no destruyó en el acto a Satanás, sino que dejó que se mostraran ambos gobiernos, el de Dios y el de Satanás. Por lo tanto, con todo ese concepto, con todo lo que pasó, con toda la rebelión ya que hubo, entonces pasó lo siguiente, y el Señor lo expresa acá en Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuisteis por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré
y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestidos de muertos pasado espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado, no serás contados con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Lamentablemente, hermanos, dentro de un cielo apacible, dentro de un cielo perfecto, dentro de la morada de Dios, en donde reinaba la paz, en donde su ley era una delicia, se generó en el corazón de uno de ellos la rebelión. Veamos, hermanos, acá, en esta línea de tiempo, para finalizar lo siguiente. Dios es eterno, es atemporal, es decir, el tiempo no influye, ni atrapa, ni media a Dios. Dios es atemporal. Entonces aquí yo puse la creación de Lucifer como un hito. En la línea de tiempo en la que estamos nosotros tenemos la creación de Lucifer. No sabemos cuánto duró desde la creación de Lucifer completa de Lucifer. Sin embargo, sabemos que desde la creación de Lucifer ya hasta antes de la creación del hombre se desarrolló esta batalla en el cielo. La primera batalla que yo le acabo de nombrar, en el corazón de Lucifer, este ángel poderoso, se generó esta semilla de disconformidad hacia Cristo, hacia su ley, hacia el gobierno de Dios. El Señor dice en la palabra que el verdadero rey del norte, ya lo ha dicho nuestra hermana Katy cuando ha predicado, el verdadero rey del norte es el Señor. Por lo tanto, Él quería asentar su reino a los lados del norte. Él quería ser como Dios. Él quería el poder de Dios. Él quería gobernar como Dios. Sin embargo, en su corazón entró esa semilla de envidia, apartó sus ojos de Dios, pecó y quebró la ley de Dios, no se quiso arrepentir, estaba convencido de que estaba en el error, sin embargo siguió y siguió avanzando con su rebelión. El Señor llamó a cada uno de los ángeles a comparecer de forma individual. Cada ángel tuvo una cita con el Señor Jesús, sin embargo cada uno tomó su decisión. Como nosotros sabemos, la cola arrastró, la cola del dragón, las mentiras, la estrategia del enemigo arrastró 1/3 de las estrellas del cielo, es decir, 1/3 de los ángeles de Dios, y los arrastró y los llevó hacia la destrucción, hacia el pecado. Sin embargo, muchos de ellos, dice el relato también, que tuvieron en su corazón el deseo de arrepentirse. Sin embargo, Lucifer volvió a utilizar su estrategia de mentira y dijo que él conocía el gobierno de Dios de tan buena forma que sabía que ya no había oportunidad de arrepentimiento, pero no era así. Sí había oportunidad de arrepentimiento para esos ángeles. Sin embargo, el amor que tuvieron esos ángeles a su líder, ¿ya? Y el haber quitado su mirada del Señor hizo, por supuesto, de que se hicieran parte de esta rebelión y cayeran al igual que Lucifer. Este ángel excelso, este ángel maravilloso, este querubín protector, porque en la palabra de Dios se indican otro tipo de ángeles, serafín, querubín, ángeles comunes, ¿ya? Sin embargo, este era un querubín, un ángel ya protector de la gloria de Dios y quien entregaba, a quien se entregaba también la voluntad del Padre de Dios y quien entregaba a sí mismo, digamos, la voluntad hacia el resto de los seres creados. En esa posición, la más alta existente en algún ser creado, tenía Lucifer. Y de esa posición alta cayó. La primera batalla en el cielo arrastró 1/3 de las estrellas del cielo, 1/3 de las huestes angelicales se fueron con Lucifer, 2/3 fueron fieles al Señor y quedaron con Él en el cielo, y son los que ministran hasta el día de hoy en favor de los santos en la tierra. Ahí fue echado por primera vez Lucifer. Sin embargo, esta fue una primera caída, pero existe otra, de la cual hablará otro hermano ya a posterior en este estudio, en donde dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Cuándo fue esa segunda vez? Porque recordemos, hermanos, que nosotros en la Escritura notamos que existen 3 cielos. Un cielo, el cielo de Dios. El otro cielo, el espacio, digámoslo así, el universo.
y el otro cielo el que tenemos nosotros. Entonces nuestro primer cielo, el que nosotros vemos aquí, al salir de nuestra casa y mirar para arriba. El segundo, el universo, y el tercero, el cielo del cielo. Por lo tanto, Lucifer fue echado de ese tercer cielo, el cielo del cielo. Sin embargo, tenía acceso todavía a todos los mundos, ¿ya? Creados. Pero después volvió Lucifer a acceder al cielo y de ahí fue nuevamente echado para ya nunca más volver a acceder. Ese evento es el que después se va a estudiar cuando nosotros leemos en Job que se presentaba como representante de la tierra. Sin embargo, ahora se encuentra atrapado acá con nosotros y hay de los moradores de la tierra, dice la palabra de Dios, porque Lucifer o Satanás ya está, digamos, como el león rugiente buscando a quien devorar y se lanza sobre los hijos de Dios. Hermano, lo importante de esto, la primera batalla en el cielo, ¿dónde se generó el pecado y la rebelión? En el corazón de Lucifer. De ahí fue y de ahí se ha propagado lamentablemente al septercio, parte de los ángeles y a la raza humana. Que Dios nos bendiga, hermanos, estudiemos más porque hay mucho más profundo y hermoso que conocer en esto, pero también está en parte de el estudio propio y de la comunión propia que tenemos nosotros, cada uno individual, para el llenado de nuestras lámparas con aceite. Que Dios los bendiga, hermanos. Esta primera batalla en el cielo, que se haya podido comprender que fue contraataque directo contra Cristo, por eso lo odia tanto, contra su santa ley que ha existido desde el principio hasta lo que ha sucedido hasta el día de hoy, las consecuencias que han acarreado esa decisión de ese ángel que alguna vez fue el mayor de todos y ahora será en algún minuto echado por tierra y destruido por siempre. Que Dios los bendiga, hermanos, ya a cada uno de ustedes. Bueno, hermanos, agradecemos una vez más al hermano Pedro por habernos presentado, ¿cierto?, estas grandes verdades del gran conflicto. Y ahora le vamos a pedir a él si nos puede dirigir en la oración final. Hermanos, aquellos que me quieran acompañar de rodillas, se arrodillan, y los que no, inclinen sus rostros para elevar la oración final al Señor. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, bendito Dios Todopoderoso, te queremos dar gracias nuevamente, Padre, porque nos has dado el privilegio de poder reunirnos en torno a tu palabra, en torno a ti, Señor, para poder escudriñar estas maravillosas verdades acerca del origen ya del pecado, del origen de este conflicto, dónde se desarrolló, Señor, que pudimos ver que fue en el corazón de Lucifer, y cómo a través de estos engaños, de estas mentiras, pudo, Señor, arrastrar a un tercio de los ángeles inmaculados del cielo y pudo también engañar a nuestros primeros padres aquí en la tierra. Padre Celestial, sabemos que el enemigo, cuando estuvo en el cielo, Señor, quedó convencido de que lo que estaba haciendo era, Señor, un error y que efectivamente la ley de Dios era buena, santa, justa, misericordiosa. Y de la misma forma, Padre Santo, te pedimos que nosotros podamos comprender. Quítanos, Señor, el velo de nuestros ojos para poder ver la maravillosidad de tu santa ley y de tu carácter, Señor, que es lo que nosotros debemos lograr luchando contigo, gracias a tu Espíritu. Padre bendito, te rogamos que nos sigas acompañando en el resto del día, que mantengas nuestra mente unida a ti, que no permita que nos separemos en ningún minuto para poder alabar, glorificarte, para poder crecer, Señor, y poder contemplarte día a día y ser transformados de gloria en gloria, Señor, a tu semejanza, a tu imagen y semejanza. Padre Santo, te pedimos también que en nuestro corazón coloques el deseo de poder indagar más con respecto al tema del primer conflicto que hubo en el cielo, para poder entender así también los demás conflictos que han llegado y cómo se instauró también el pecado en nuestro mundo. Danos inteligencia, sabiduría, y lo agradecemos y lo rogamos todo, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.